Hay quienes me han preguntado sobre cómo llenar el formulario de este subsidio, de esta postulación a subsidio de arrendamiento a través de el Fondo de Vivienda. Voy a explicarles muy rápidamente qué es lo que deben tener en cuenta y algunos tips que les puede ayudar. Vamos a ello. Lo primero que deben tener en cuenta es que cuando ustedes colocan su tipo de documento y colocan su número de permiso de protección temporal, se les va a abrir este formulario de postulación. En este formulario de postulación, ustedes lo primero que les recomiendo yo es bajar hasta la parte de los documentos que se deben anexar para la inscripción. ¿Por qué razón? Porque en estos documentos que se deben anexar para la inscripción, ustedes van a encontrar cuáles son los documentos PDF que deben adjuntar. Entonces, en un solo archivo PDF les recomiendo colocar todos los documentos de identificación de los miembros del hogar. Ese lo van a poder subir aquí seleccionando donde dice seleccionar archivos, ¿ok? Dando un clic allí en ese botón. Luego de ello, les recomiendo, dice archivo PDF con la certificación de ingresos o declaraciones juramentadas escaneadas. Aquí hay dos cosas. Por ejemplo, si usted es una persona que trabaja contratado, le recomiendo solicitar una certificación de ingresos en su empleo. Y esa es la certificación que usted va a subir allí. Pero si usted trabaja de manera informal o trabaja de manera independiente, usted debe hacer una declaración jurada de sus ingresos. Aquí abajo aparece, puede descargar el formato de declaración juramentada de ingresos aquí. Ustedes dan un clic allí, donde dice aquí, y les va a salir este formulario. En este formulario, que es muy fácil de llenar, simplemente ustedes van a colocar toda su información personal y además de ello van a seleccionar cuáles son los ingresos que ustedes perciben. Eso lo deben firmar con su puño y letra y deben colocar su impresión dactilar. Allí ustedes van a poder lograr tener esa declaración juramentada de ingresos para trabajadores informales o en este caso para trabajadores independientes si es el caso. Entonces, esto ustedes lo deben guardar como PDF, tenerlo en un archivo y también lo van a poder subir a esta sección. Es lo primero que yo les recomiendo antes de llenar el formulario. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque cuando lleguen acá ya van a tener que adjuntar esos documentos y no, si ya lo tienen listo, es posible que avancen rápidamente y llenen el formulario. ¿Ok? Es importante de resto que ustedes llenen con detenimiento y con sumo cuidado quiénes son los miembros del hogar y que coloquen los documentos de los miembros del hogar. Si es permiso por protección temporal, si es permiso especial de permanencia, cédula de extranjería, los documentos que deben colocar allí, es importante que llenen esa información con sumo cuidado para evitar equivocarse en la llenada del formulario. De igual forma, al momento de seleccionar las características de esas condiciones especiales que tienen, si son madres cabezas de familia, hombres cabezas de familia, adultos mayores, discapacitados, víctimas de desplazamiento, trabajadores del sector informal, miembros de la fuerza pública, familiares de miembros de la fuerza pública fallecidos en el acto del servicio o madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etc. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esa información debe ser llenada con sumo cuidado. Y otra cosa que me parece a mí importante es que cuando lleguen a esta parte de la información del predio o del sitio donde ustedes viven, tienen que llenar con sumo cuidado las características del hogar que ustedes tienen, ¿sí? Las características físicas de la casa, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes habitan un espacio total o parcial de ese predio, si es una habitación, si es un apartamento independiente, si es un apartamento compartido o si tiene otras características, si el inmueble es una casa o es un edificio que no es una propiedad horizontal o es un edificio propiedad horizontal o si es un local o si es casa lote, lote, bodega, depósito u otra característica. Y otra cosa muy importante es que se deben colocar unas informaciones puntuales de
los servicios públicos con lo que cuenta usted en su hogar. Por ejemplo, el acueducto, usted debe colocar si es compartido o no. En el caso, debe colocar también el número de contador y debe colocar el número de cuenta contrato que aparece en la factura de ese servicio público. Lo mismo pasa con la energía y con el gas natural. Se deben llenar en estos espacios el número de contador, el número de cuenta contrato de cada uno de esos medidores o de esos servicios de gas natural, de energía y de acueducto. Si hay lugar, por supuesto, ustedes deben de colocar también una descripción general del espacio que ocupa y una descripción general del entorno socioambiental y físico del predio. Si está ubicado de pronto cerca a un colegio, a un parque, si es una vía pavimentada, si es una zona urbana, si es una zona industrial, si es zona rural, porque inclusive dentro de Bogotá hay zonas rurales. Esas son informaciones que se deben describir muy bien. Si están cerca a un centro de atención inmediata de la policía, si es una zona comercial, urbana, etcétera. ¿Listo? Y la información económica, por supuesto, donde ustedes deben colocar el valor real de los que ustedes ganan. De aquí les recomiendo ser sinceros al 100% porque mintiendo usted no va a llegar a ningún lado. ¿Listo? Y en el caso de que mintiendo logre obtener algún beneficio, recuerde que lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, sea honesto, sea sincero, es una de mis recomendaciones para poder lograr este beneficio de el subsidio de arrendamiento a través del Fondo de Vivienda del Ministerio de Vivienda de Colombia.